Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Abaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Hoy, una nueva porción de la Torá, parashá número 38 del libro de Números. Es la parashá número 5 en el libro de Números, pero desde Bereshit es la parashá número 38. Parashá Koraj, o Coré, como se traduce en la Reina Valera. Coré, Koraj, era un levita, era familia de Aarón y Moshe. Vamos a ver cosas interesantes y nos vamos a centrar en esa palabra que ustedes ven al frente de la palabra hebrea Koraj, que se compone de las letras Kuf, Resh, Het. Kuf, Resh, Het. Rebelión. Aunque Koraj en sí, el significado hebreo es depilado o calvo. ¿Ok? Pero el Eterno me ha llevado a titularla de esta manera. Rebelión. Rebelión, amados hermanos. Una palabra que tiene los años de la tierra. Desde la creación vemos rebelión por todos lados. Así que no es de extrañarnos esta palabra, Koraj, que se refiere a ese estado de una persona de levantarse y sublevarse contra una autoridad. Vamos a ver cosas interesantes en esta hora, así que vamos a comenzar con la lectura de la oración por la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikolamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y de la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Aleluya. Amados hermanos, esta parashá Koraj, la número 38, va de capítulo 16, 1, ¿sí? Hasta el capítulo 18, 32. Se compone completamente de tres capítulos. Tres capítulos que son 16, tiene 50 versos. El 17 se compone de 13 versos y el capítulo 18 de un total de 32 versos. Si sumamos todos los versos de esta parashá, nos da un total de 95. Si sumamos estas dos cifras, nos da 5 más 9 es igual a 14. Si aplicamos Mishpar Katán, nos da 4 más 1 igual a 5. 5 que se refiere a los 5 libros de la Torá de Moshe, pero que encierra una revelación. El 5 revela revelación, conlleva revelación. No rebelión, sino revelación. ¿Qué nos va a revelar el Eterno a través de esta porción? Es muy importante que pongas atención, amados hermanos, porque debemos limpiarnos de todo tipo de pecado, de soberbia, de obstinación, de codicia, de avaricia, de envidia, de raíces de amargura, de rebelión. Vamos a aprender eso y hoy va a quedar grabado en tu corazón y en el mío de que debemos dejar todo este tipo de malas actitudes frente a autoridades. Bueno, mis amados hermanos, amigos, amigas, Ajim Be'achayot, parashá número 38, Koraj, que si hacemos gematría, 8 más 3 es igual a 11. Y esto me lleva a pensar en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 11, como todos sabemos, es el capítulo de los héroes de la fe. Si vamos allá, vamos a encontrar a todos estos hombres y mujeres que confiaron en el Eterno, que confiaron en las promesas del Eterno. Algunos la consiguieron y algunos no lo consiguieron, pero siempre miraron hacia el más allá, no se quedaron en lo material, tuvieron la esperanza y la confianza de lo que del Eterno había prometido y que se les daría fuera en esta tierra o en el mundo venidero, como llama el Olam Abba. Amigos, amigas, esto es muy importante para toda la casa de Israel. Es un llamado a todo siervo de Elohim, a todo siervo que ha venido al conocimiento de la bendita Torá, a todo siervo que es de las raíces hebreas, que ha hecho esa transición del sistema religioso a la Torá. Amigos, amigas, estamos hablando aquí del pueblo de Israel que fue sacado con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Esta parashá comienza entonces en el capítulo 16, verso 11, y vamos a leer el primer verso en hebreo, que dice así: Vaikach Korach, ben Itzar, ben Keat, ben Levi, Betatan, Vaaviram, benei Eliaf, Beon, ben Pelet, benei Reuben. Dice la palabra en español: y toma gente Korach, hijo de Izhar, hijo de Keat, hijo de Levi, y Datán y Avirán, hijos de Eliaf, y On, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Reuben. Así comienza esta parashá entonces, y leemos en la Biblia Reina Valera, comúnmente usada. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reuben, tomaron gente. Verso 2 dice: y se levantaron, o sea, se sublevaron. Amados hermanos, comenzamos a ver algo muy, muy extraño en esto. Se levantaron contra Moshe, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, basta ya de vosotros. Esta palabra la encontramos allí
En el hebreo, no, Raf Lahem, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Vemos esta gran diferencia entre la primera palabra que dice en el verso 2, y se levantaron contra Moshe. Y en el verso 3, al final dice, ¿por qué, pues, palabras de Korah, por qué, pues, os levantáis vosotros? ¿Cómo así? La insensatez no tiene cara, hermanos. La insensatez no conoce la vergüenza. Este hombre es quien se está en este momento levantando contra la autoridad que es Moshe y Aarón y los hijos de Aarón. Y tiene el descaro de preguntarle a Moshe por qué ustedes se levantan sobre la congregación de Yahweh. Este hombre, Korah, era un levita. Vamos a ver quién era Korah. ¿Quién era Korah? ¿De dónde proviene Korah? Era levita. Números 3:17. Vamos a ver quién eran los levitas, los hijos de Leví. Números 3:17 dice así. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Aquí vemos entonces a uno de los hijos de Leví, era Coat. ¿Y de dónde provenía Coré o Coraj? Hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Leví. O sea, era primo, hermano, de ¿quién? De Moshe y Aarón. Así es. En el 3:27, números 3:27, dice de la siguiente manera: de Coat eran la familia de los Amritas, Anramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. Entonces, estamos viendo la descripción de dónde proviene Korah. Ahora, Coat, sus hijos eran Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Coat acamparán al lado sur junto a Reuben, Simón y Gad. ¿Qué peculiaridad vemos aquí? Que Korah estaba en el sector también entre los levitas que acampaban con las tribus de Simeón, de Gad y de Reubén. ¿Por qué se levantan estos hombres con estos dos hijos de la tribu de Reubén? Porque había algo en común en ellos, amados hermanos. Había algo en común entre Korah y Datán y Abirán, quienes eran de la familia de Reubén. ¿Qué pasó con Korah, que se levanta de esta manera e influencia y llama y toma hombres para sí para levantarse en contra de Moshe? ¿Qué había en este hombre? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Amados hermanos, este tema de la rebelión, de la sublevación, de la usurpación, ¿qué motivos tenía Korah para sublevarse de esta manera? ¿Qué lo llevó a él a pensar de que podía hacer esto sin tener temor del mismo Elohim? Hermanos, esto de la rebelión no es nuevo en el pueblo de Israel. Esto lo venimos viendo en todas las parashiot, desde Éxodo, donde vemos la rebelión, la murmuración del pueblo, allá con las codornices pidiendo carne, siempre deseando volver al refugio, a ese lugar de donde los ha sacado el Eterno, a libertad, de opresión los sacó, pero anhelaban volver allá. Tenían una mente esclava, una mente de esclavitud. ¿Cuántos hay en este mundo, en esta actualidad, viviendo en las cosas del pasado? Viviendo siempre que el pasado fue aún mejor. ¿Cuántos viven atados a esas situaciones que vivieron y no pueden soltarlas y no pueden progresar, no pueden avanzar porque siguen atados a el pasado? No han podido perdonar. Tienen raíces de amargura, amados. ¿Qué es lo que está destruyendo a esta humanidad? Raíces de amargura. Queridos amigos, quiero decirte, esto no es nuevo en el pueblo de Israel. También lo vimos allá refutando el alimento eterno, el alimento divino, el alimento sobrenatural que el Eterno les puso, el maná. Murmurando acerca de eso, estamos hartos. ¿Cuántos estamos ahora diciendo lo mismo? Estamos hartos ya. Estoy cansado ya. Qué fiesta, qué Shabbat, qué lo mismo, qué el ritual, qué la oración. ¿Cuántos están amancillando esos pensamientos en su corazón? Como dice la palabra, según los pensamientos del hombre, tal es él, en su corazón, tal es él. ¿Qué estás permitiendo, amados hermanos? Esta parashá a nosotros nos va a revelar que nosotros debemos de dejar todos esos tipos de pensamientos y dejar de fraguar todas esas cosas en nuestro corazón, que debemos evitar de que eso tome raíz. ¿Qué llevó a este hombre a pecar de esta manera? Tenemos que definir, amados hermanos, que esto que ha cometido Korah es por la envidia, es por el celo, ¿sí? De querer alcanzar algo o alguien que otro ocupa. Cuando nuestro Eterno, el pueblo ya había recibido esas 10 palabras allá en el monte Sinaí. ¿Qué pasó?
Se les olvidó. Un hombre distinguido, porque todos los hombres que fueron escogidos aquí eran príncipes, eran hombres de renombre, de los del consejo. No fueron cualquier persona, amados. Se vistió, se rodeó de hombres influyentes. Esto sucede mucho en la política, esto sucede mucho en nuestros países, donde estamos viendo esta manipulación, donde estamos viendo que el poder se está sobreponiendo sobre los valores, ¿sí? La manipulación, el dinero, todo estos pecados que se van fraguando para dominar una nación, para dominar una institución, esa élite en cada una de las instituciones, ya sea de educación, ya sea de sanidad, de salud. Unos pocos quieren tomar el control. Esto no es nada nuevo, amados hermanos, lo que estamos viendo en esta parashá de Koraj, depilado, calvo, pero que hace énfasis a la rebelión, a la usurpación, porque todo eso este tema es todo esto. Este tema es acerca de querer quitar de la posición que el Eterno ha puesto a alguien, de sublevarse, de hacer un complot, de quitar del camino a toda costa. Como se dice en inglés, no matter what, no matter what. Tenemos que quitar a esa persona. No nos gusta, no estamos de acuerdo. ¿Y qué hace esa persona que tiene esos sentimientos, que comienza a fraguar esos pensamientos en su corazón? Pues comienza a atraer a todos aquellos que están inconformes, aquellos que están quedándose, aquellos que cojean en la fe, son presa fácil de aquellos hombres manipuladores, porque la mayoría de estas situaciones son ejercidas por hombres que tienen ese poder de manipulación, que son usados por Hasatán para atraer público, para atraer secuaces, para atraer ayuda y unirse para atacar un sistema, para atacar una entidad, para atacar una congregación, una comunidad, para atacar inclusive un hogar, una familia entera, familias que sufren a través de estas situaciones de usurpación, de celo, de envidia. ¿Qué es la envidia? Esto que causó a Koraj levantarse y sublevarse contra la autoridad que el Eterno mismo había puesto, había colocado para sacar al pueblo de Egipto. La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Esta palabra envidia procede del latín envidia, que deriva del invidere. In significa hacia adentro y videre es ver. Así se asocia al mal de ojo y el mirar mal. Cuando la envidia se generaliza como un rasgo de la personalidad, la persona que la siente es llamada envidiosa. ¿Eres envidioso? ¿Te da envidia del progreso de tu vecino, de tu hermano, ya sea de sangre o de la congregación? ¿Te da envidia de tu esposo o de tu esposa o de tu hermano o de tu hermana en sangre, de que progrese, que sea más inteligente, de que tenga mejores habilidades? ¿Te da envidia eso? ¿Estás concibiendo estos pensamientos en tu corazón dentro de una quejilá? Y nos vamos a concentrar en lo que es una quejilá, una congregación, porque estamos hablando del pueblo de Israel y le estamos hablando a todos aquellos que están llegando al camino de la Torá y que hacen ya parte del pueblo de Israel. La envidia es considerada uno de los 7 pecados capitales según la organización religiosa. Esto se debe a que solo la idea de que el otro tenga algo bueno genera sentimientos de aprehensión en el envidioso. El envidioso sabe que no le corresponde tener aquello, o en realidad no le interesa tenerlo, pero solamente un capricho lo puede llevar a cometer tremendos daños, tanto para la persona que envidia como para la comunidad. En el lenguaje coloquial, la palabra pelusa puede utilizarse como sinónimo de envidia. Por ejemplo, Felipe tiene pelusa de su hermana pequeña. Esas envidias, esos celos, los vemos entre hermanos cuando están pequeños, cuando están jóvenes. Esa rivalidad entre hermanos, esa rivalidad entre familiares, esa rivalidad que el mismo sistema nos está imponiendo día a día a través de los eventos, tu equipo contra mi equipo, tu partido contra mi partido, tu nación contra mi nación. Todos esos eventos deportivos que hacen los mundiales, las olimpiadas, es simplemente, ya no es un demostrar de la calidad humana. Es una rivalidad entre naciones, es una rivalidad entre género, es una rivalidad entre razas. El enemigo es sutil y a través de los siglos ha transmitido eso a nuestros pensamientos y se ha incrustado en nuestros corazones y eso lo hemos llevado dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras congregaciones. Palabras sinónimas de la envidia: celos, rivalidad, resquemor, resentimiento, codicia. Amigos, hermanos, amigas, por favor,
Tengamos en cuenta todos estos conceptos. La rebeldía es la condición del individuo rebelde que siente que eso que tiene el otro o la otra persona, no le pertenece sino a él. Esta palabra se deriva etimológicamente del vocablo latino rebellis, compuesto por re, que significa regresión, y por bellum, que se traduce como guerra, guerra. Por eso la actitud de rebeldía puede definirse como volverse contra la autoridad establecida en posición de querella o guerra. Es una actitud que suele darse a nivel individual. Cuando alguien cambia su forma de ser o pensar ante la disconformidad de quien ha sido ante ese momento o contra la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, rebelarse contra una enfermedad, lo que en general resulta infructuoso. O en el caso social, cuando una o más personas se sienten en oposición a normas o valores impuestos jerárquicamente. Ese es el caso del pueblo de Israel. Siempre estuvieron murmurando porque ya no querían recibir más instrucciones. Querían manejarse de sí mismos, querían guiarse a sí mismos. Ya nos sacaron de la libertad, ahora ya no nos importa. Ahora podemos hacerlo solo. Ahora queremos dirigirnos nosotros mismos. Ahora ya no necesitamos autoridad sobre nosotros. ¿Sí? La rebeldía es una característica propia de la personalidad adolescente. ¿Cuántos adolescentes tenemos que experimentarlos? Sean de nuestra familia, sean de nuestro hogar o sean de otras personas, de la manera en que se están manifestando a través de las redes sociales. Sí, en esa búsqueda de su propio lugar en el mundo, para lo cual cuestionan las imposiciones de padres, instrucciones de los padres, los mandamientos de los padres, de maestros, se rebelan contra los maestros, que en el tiempo mío, amados hermanos, eso era un insulto, levantarse, levantarle la voz a un maestro, era una falta de educación. Ahora no, ahora se le enfrentan y los amenazan y los llegan a golpear e inclusive a matar. Eso en los tiempos de nosotros no se veía. Había cierta reverencia. Aún existía ese respeto por los maestros. Se enseñaba que cuando venía el maestro a la sala de clase, debíamos de levantarnos, ponernos de pie y saludar. Y hasta que el maestro no dijera, pueden sentarse, nadie se sentaba. Pero no faltaba el rebelde, no faltaba el coraje, no faltaba el corajito que comenzara a hacer burla, que no quisiera levantarse. El hombre problema, eso lo experimentamos, pero en ese tiempo, amados hermanos, no era como se ve ahora. Ahora es una burla que un maestro, que un profesor de escuela exija este tipo de actitudes, de comportamientos. Se fue sacando poco a poco la urbanidad, la buena educación, los buenos modales. Se vio como anticuado, ya no era necesario, ya no lo aceptaban. Eso fue cogiendo fuerza. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo de Israel. A través de todas estas experiencias en el desierto, donde se rebelaron, ¿sí? Donde se rebelaron por la comida que recibieron, donde exigieron comer carne y comparaban esa vida de Egipto con lo que el Eterno les estaba dando. Eso era un menosprecio a lo que el Eterno Yahweh había hecho por ellos. No les importaba, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros debemos examinarnos con ir a levantarnos contra la autoridad que es nuestro abacados en nuestra vida. Y especialmente las autoridades a las cuales el Eterno le ha demandado cuidar en las Keilot, en las congregaciones, los pastores, ministros, líderes, los ayudantes, los encargados de obra. Ellos merecen un respeto. Ellos merecen esa conciencia de cada individuo, cada partícipe, cada hermano en su espacio de respetar ese lugar por el cual han sido llamados a trabajar. Así que, amados hermanos, vemos en Coraj esa situación que se levanta contra la autoridad, contra Moshe, nada más y nada menos Moshe, que vemos en el capítulo 3 de Éxodo, cuando el Eterno le llama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue fraguando desde la parashá pasada, la parashá Shlach Lecha, cuando manda a los individuos estos, a los príncipes, cada uno de una tribu, a explorar la tierra. Y no se recibieron sino quejas. Cuando se dio el reporte, el mal reporte de estos hombres, 10 hombres, 10 príncipes hablaron mal de la tierra, desanimaron a toda la congregación. Y aunque Josué y Caleb les estaban dando esas palabras de ánimo y tenían esa fe y sabían que no era el esfuerzo de ellos, sino que el poderoso iba delante de ellos. Esta gente, lo del resto, perdió la fe. Pensaron que ellos iban a hacer esto posible. Se olvidaron de las promesas del Eterno. Su emuná falleció, su emuná flaqueó. Por eso se rebelizaron. Caleb les dijo, hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego, capítulo 13, verso 30, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones, o sea, los otros 10 que subieron con él, dijeron, no podremos. Rebeldía, amados hermanos, rebeldía contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, influenciaron a los demás, les hicieron perder el coraje. Y en el capítulo 14 encontramos también nueva queja. Entonces toda la congregación gritó. Esto me da a mí a pensar, amados hermanos, cuando esos hijos que se rebeldizan comienzan a gritar delante de los padres o hacen una escena de escándalo, comienzan a gritar y se oponen a los mandamientos del padre o a la instrucción del padre y patalean. Toda la congregación comenzó a gritar y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moshe. Mire, ¿de qué? ¿Cómo que estaban llorando? ¿Por tristeza? No, estaban llorando era de rabia, de odio, porque se quejaron contra Moshe y contra Aarón y todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos mismos acarrearon con sus palabras la maldición, o sea, la sentencia. Ellos mismos se sentenciaron, porque más adelante vamos a ver que esta fue sentenciada esta generación que murmuró, fue sentenciada por el Eterno que no entraría, que morirían en el desierto. Pero se quejaron vez tras vez, se venía fraguando ese inconformismo con la autoridad. Estaban, como por decir, hartos de que Moshe les diera instrucciones. Era un inconformismo. No me gusta esto que estás diciendo. Estoy inconforme, no estoy de acuerdo. Eso pasa, amados hermanos, en una congregación. Y debemos nosotros de cuidarnos y respetar a esa autoridad. Si no estemos conformes, debemos hacerlo de la mejor manera, porque vemos que Coras se levanta y reúne gente, pero con un propósito, simplemente usando la palabra, que todos eran santos, que todos eran importantes para Dios, pero con el propósito único de él mismo elevarse por encima de Moshe. Quería apoderarse de ese liderazgo. Y eso hacen en los políticos, eso hacen en los gobiernos actualmente. Hacen promesas y dicen que es por el pueblo y que solamente por el beneficio de la sociedad. Ese es el plan de la élite, de atraer gente, haciéndole creer que todo es por el bien de la comunidad. Pero hay un lado oscuro a través de esas palabras y sabemos que solo había un propósito egoísta, solo para un grupo, solo para unos pocos, pero usan la mayoría para llevar a cabo este tipo de propuestas. Sucede en cada país. Cuidémonos, abramos nuestros ojos, pidámosle al Eterno que seamos humildes, que sepamos respetar la autoridad dentro de nuestro hogar. Hablo a los hijos, a las hijas, a sus padres, que le respeten, que le obedezcan en todo. A los pastores, a que respeten a los pastores dentro de las congregaciones, a los líderes que el Eterno ha levantado. Nunca sublevarse en frente de ellos o hacerlos quedar mal delante de la gente. Cualquier inconformidad debe ir primero delante del Eterno y ser dirigida con respeto, pero no en grupos, no en corrillos, porque es que es como un imán, amados hermanos. Eso es como un imán. Usted tiene inconformidad con un pastor, con un líder, con un ministro, y a usted comienzan a llegarle las personas que de una u otra manera están inconformes. Entonces, ¿qué hace? Que te hace fuerte, entre comillas, pero simplemente es una ilusión porque te llevará a la destrucción y no traerá nada bueno. Cuídate, amado hermano, del sublevarte, de querer usurpar, de querer envidiar la posición de aquel hermano que viene trabajando, que ha sido llamado para ponerlo ahí. Lo mejor que podemos hacer nosotros es apoyar al pastor, apoyar por el bien de la comunidad, de la congregación. Es lo mejor que podemos hacer. Pero si no vamos a apoyar, tampoco nos vamos en contra de ellos. Y si estamos totalmente inconformes, pues sinceramente hablamos abiertamente, no estoy más de acuerdo, me retiro, pero no te lleves esa murmuración, no te lleves esa raíz de amargura a otro lado. Sánalo, sánalo, porque hay muchas cosas que están unidas a este sentimiento de rebeldía. Y una de ellas es, como dice Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto es lo que está pasando aquí en esta parashá con Coraj. Esa raíz de amargura, ¿por qué? Porque primeramente no fue elegido entre los dos espías. Seguro eso lo llevó. Y como él también era levita, dentro de su corazón comenzó a maquinar pensamientos. Yo también tengo derecho, ¿por qué a mí no me llamaron? ¿Por qué a mí no? Dicen los comentarios rabínicos que Korah salió muy bien librado de Egipto. Salió con propiedades, con riquezas, que trabajaba dentro de las curules egipcias. Un comentario. Y que por esa razón se levanta de esta manera, creyendo tener poder, riquezas, influencias sobre las personas para atraerlos en contra de la autoridad. Así que esa raíz de amargura fue creciendo en Korah. Y el Eterno nos dice a través de su palabra que brotando esa raíz de amargura sea un estorbo,
un estorbo para los propósitos del Eterno, ¿sí? Y que va a contaminar a muchos. Amados, el significado bíblico de raíces de amargura es un sentimiento maligno, es un dolor, es odio, es orgullo, es resentimiento, es ira, es venganza, es desprecio, es discriminación, que se aferra en el corazón y llega hasta lo más profundo del alma. Una raíz de amargura se desarrolla igual que el ciclo de vida de una planta, ya que se siembra, brota, crece, se alimenta, madura y da frutos. Amados hermanos, las raíces de amargura debemos erradicarlas, porque llevan frutos malos y dañinos para toda persona. La amargura no es uno de esos pecados grandes y llamativos que se pueden ver creciendo en la superficie de nuestro corazón. Es un pecado durmiente, está ahí, amado. Esto estuvo mucho tiempo en el corazón de Korah. ¿Cuánto tiempo venía maquinando tal vez es esto? Y después de lo sucedido con los espías, toma esa oportunidad para decir, este es el momento de atacar. Este es el momento, ya no más. Ahora es mi oportunidad. Voy a atacar y voy a triunfar, porque sé que tengo al pueblo conmigo. Muchos pueblos, muchas naciones han caído de esta manera, en manos de líderes que han influenciado para mal a toda una nación. Hombres tal vez de buena envergadura, hombres honestos, trabajadores fuertes, cayeron en presas de estos hombres, de estas ideologías. Hombres tal vez buenos, esposos, de familias buenas, cayeron en las redes de esta ilusión, porque todo eso, la rebeldía es una ilusión. ¿Sí? Amados hermanos, otra de las causas es la codicia. Nuestro abacados es muy claro. El pueblo estaba reunido alrededor del monte. ¿Y qué pasó? El Eterno les dio estas palabras. Y en el capítulo 20 de Éxodo, de Shemot, vamos allá donde se dieron las palabras, Éxodo 20, verso 17, dice exactamente esto. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Eterno fue claro. ¿Qué pasó con Coraj? ¿Se le olvidó? ¿Qué estaba codiciando? La posición de Moshe y de Aarón. Quería sacarlos del camino. Él se creyó digno de recibir eso. Amados hermanos, nosotros no somos dignos. Nosotros no nos merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia, que el Eterno nos lo ha dado. En el lugar donde estamos ahora, dando fruto, llevando la palabra, estudiando, creciendo espiritualmente. Todo es porque el Eterno así le plació. Una vez estuvimos en la religión, estuvimos con un velo, pero ahorita el Eterno ha abierto nuestros ojos para que veamos claramente y le sirvamos a Él. Pero una vez comenzamos a tomar confianza y a creer que ahorita podemos tener el control de nuestra vida, ahí es donde fallamos. Ahí es donde ese celo, esa codicia, donde esa envidia comienza a tomar parte de nuestras vidas y a carcomer nuestro corazón y a destruir nuestras vidas, empezando en nuestro hogar. La codicia, el origen etimológico de codicia se encuentra en cupiditas, un vocablo latino, palabra esa que deriva a su vez de cupidus, que puede traducirse como ambicioso, y del verbo cupire, que es sinónimo de desear de forma muy viva. La codicia, amados hermanos, es la ambición desmedida y exaltada de dinero, de bienes, de posiciones u otro tipo de riqueza. Por ejemplo, la codicia de los grandes empresarios actualmente ha provocado la destrucción del medio ambiente. Nos dan la solución para una cosa, pero están destruyendo otra. Y de esta manera es un ciclo, es un círculo vicioso donde manipulan. Y esa codicia ha llevado a destruir naciones, a destruir poblaciones, desalojando pueblos, desalojando campesinos, por actividades, por proyectos, túneles, conductos, por minas, carreteras, destruyendo la vida de personas, sin importar su futuro. Solamente a ellos le importa su propósito, que es el de llenarse sus bolsillos de dinero, de llenarse de poder, de llenarse de prestigio. Y eso nosotros, como pueblo de Israel, no podemos permitirlo, amado hermano. Debemos estar muy cuidadosos de caer en este tipo de ilusiones. El pueblo se quejó contra Moshe. En el verso 9 del capítulo 14 de Números también dijeron, por tanto, le dijo Caleb, no seáis rebeldes contra Yahweh. Esta palabra rebeldes, tenemos que ir a verla en el capítulo 34, verso 7. Ahí aparece cuando el Eterno le hace esta mención. Capítulo 34, el pacto renovado. Dice, Yahweh dijo a Moshe, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas que estaban antes, las tablas primeras que quebraste. En el verso 7 dice, él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, aquí aparece la palabra rebelión. La palabra rebelión. Esa palabra rebelión en el hebreo es el Strong 6588, que es la palabra pesha, pesha, que se escribe con las letras pei, shin, ain.
Pei, Shin, Ain, para un valor numérico de Pei, 80, 300 para Shin y Ain, 70. Un total de 380 más 70 es igual a 450. 450. Ahora, si hacemos o aplicamos Mishpar Katan, encontramos que nos da 5 más 4 igual a 9. 9 es el valor numérico de la letra Tet. Tet. Y una de las palabras que se relacionan con esta palabra rebelión es que se escribe con la letra Tet, es Ta'an. Ta'an. La letra Tet, la letra Ain y la letra Nun Sofit o Nun final. Y esta palabra traduce apuñalar, pasar a espada, mis amados hermanos. El resultado de la rebelión, el resultado de la envidia, de la codicia, es el atravesar el corazón del prójimo, es atravesar el corazón de Elohim, es atravesar vez tras vez del corazón. Vemos en esta parashá el corazón de Moshe, el corazón de Aarón, caían humillados, caían postrados al suelo por el dolor que les causaba cada crítica, cada murmuración, amados, sabiendo que ellos habían sido llamados por el Eterno, establecidos por el Eterno, y del dolor que les causaba cada veneno, cada espada, cada dardo que les tiraba el pueblo. Caían rendidos delante de los pies, venían rendidos porque no hay lugar más alto que estar a los pies del Eterno para recobrar fuerzas. Eso era lo que hacía Moshe, humillarse delante del Eterno, no entrar en conflicto y en pelea con el pueblo. Sabían que era ignorante el pueblo, como nuestro Mashiach, en el momento que fue crucificado y vio al pueblo y vio cómo lo insultaban, y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este mismo Moshe es una tipología, es un prototipo de Mashiach, que hacía exactamente lo que nuestro Mashiach hizo en el madero. Perdonar a este pueblo, perdona a este pueblo. El Eterno le propuso 2 o 3 veces, le dijo: yo destruyo este pueblo y comienzo uno nuevo contigo. Y era tanta la carga de Moshe por el pueblo, era tanto el amor, o era tanta la responsabilidad que tenía Moshe como líder, que lo único que hacía era interceder. Decía: no, no lo hagas. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán las demás naciones? Sacaste a este pueblo para destruirlo y matarlo en el desierto. No permitas eso. Siempre reconciliando al pueblo. Y tenía a su hermano Aarón, la mano derecha, para hacer todo tipo de sacrificio, de intercesión, de expiación por el pueblo. En esta parashá también vemos que al final Moshe ordena a Aarón hacer expiación por el pueblo, porque el Eterno estaba destruyendo al pueblo con plaga. Y se puso entre los vivos y los muertos, y cesó la plaga. Nuestro Mashiach se puso entre Elohim y la humanidad, y crucificó en sí los pecados. En su carne destruyó la muerte. Bendito sea el abacados. Amados, entonces, esta palabra, también encontramos una palabra relacionada que es taraf, taraf, el 2963, que también se refiere a esto: pasar por espada, pasar a puñalear. Cada vez que tu hijo o hija te rebelas contra tu padre, o con aquella persona que está cuidando de ti, o que se ha hecho cargo de ti porque tus padres murieron, y tú te rebeldizas y desobedeces y te portas de manera altanera con ellos, créeme que cada vez que tú haces esto, es una estocada en su corazón, y lloran porque te aman, y lloran por el desprecio, y lloran de tristeza, de ver que no valoras lo que ellos han hecho por ti, y lo han dado con amor, lo han hecho sin interés. Esto es lo que sentía primeramente el Eterno a través de la rebelión del pueblo. Cada situación donde se levantaron a murmurar, por ejemplo, sobre el maná, pidiendo carne, sobre el agua, también pidiendo agua, todo este tipo de rebeldías, las aguas amargas, sobre el maná, toda esta murmuración, rechazando también: no, tú habla con Dios porque nosotros no podemos, nosotros vamos a morir. Amados, había un propósito, el enemigo había engañado al pueblo, y el único propósito era dejarle toda la responsabilidad a Moshe, y ellos no tener que involucrarse en esas cosas para ellos poder hacer de las suyas. Y eso pasa en nuestras vidas. Queremos que los demás tomen autoridad, que tomen responsabilidad en las cosas. Nosotros no queremos juntarnos porque queremos seguir viviendo la vida loca. Que los demás se esfuercen, que los demás trabajen, que los demás respondan. Pero yo, no, yo quiero seguir así, tibio, un pie aquí, un pie allá. No, amado hermano, no podemos imitar este comportamiento del pueblo. Tenemos que salir de esa situación. Queremos remacharnos contra este tipo de comportamientos y desecharlos de nuestra vida. Así que esta paracha, amados hermanos, nos cuenta acerca de esta historia que vivió el pueblo con Koraj. Y Koraj
era primo hermano de Moshe y Aarón. Tenía todo el derecho legítimo, ¿sí? Al sacerdocio, claro que sí. Pero en los planos del Eterno estaba en esa posición donde se le puso. Pero él se dejó desviar su corazón por la codicia, ¿sí? Una ambición desmedida, como define la palabra codicia. Se dejó desviar a sí mismo y sacando como pretexto que era por el pueblo, que era toda la congregación, que lo hacía por la congregación. Solamente había un solo propósito, que era exaltarse a sí mismo. Esto trajo fragmentación en la comunidad. Y esto puede traer fragmentación en el lugar donde tú te encuentras, en ese grupo donde te reúnes, en esa congregación, en esa comunidad, en ese trabajo. Si tú permites que estos comportamientos se desaten y, y dar rienda suelta, entonces va a traer fragmentación. ¿Sí? Coraj pensó que merecía que merecía la posición de Moshe y de Aarón. No, nadie merece nada. Todo lo hemos recibido por gracia. Él hizo la Shon Hara contra el liderazgo. Cuidémonos de hacer la Shon Hara contra el pastor, contra el ministro, contra el líder, con aquellos hermanos colaboradores. Cuidémonos de criticar si fallan. Apoyemos en oración. Compartamos. Apoyémosle. Amados, esto es lo importante. Esto es lo que hace crecer una Keilah. Él recibió un mal consejo, dice un comentario acerca de que Korah recibió un mal consejo de su esposa. Su esposa se unió a esa idea, a ese motivo de querer destronar. También se llenó de ambición y dijo, bueno, si él lo logra, yo voy a ser la primera dama. Por eso la importancia de las mujeres, y hablo a los matrimonios, a los hombres y mujeres los que tienen un hogar, la mujer tiene un papel muy importante. Por eso oramos por ella en el día de Shabbat, dándole bendición. Oramos porque sea como aquella mujer descrita en el libro de Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa. El consejo de una mujer a su marido, las buenas palabras. Eso es muy importante. Vamos, hermanos, cuando este tipo de situaciones se presentan, cuando hay codicia, cuando hay raíces de amargura, vas a ver que te vas a encontrar con gente, te vas a topar con gente que piensa igual que tú. Y ahí es donde está el peligro. Cuando tú estás inconforme con una situación vamos a concentrarnos en lo que es la congregación, donde tú te reúnes con quienes, los hermanos, con los pastores y ministros, que están allí a la cabeza, que han puesto como autoridad. Comienzas a tener inconformidad, tenlo por seguro que van a haber más hermanos que piensan como tú. Y el Eterno todo tiene un propósito. Lo pone para que, a ver, si tú vas a madurar espiritualmente, si tú vas a dar rienda suelta a estos sentimientos, o vas a oponerte y vas a sanar tu vida de este tipo de cosas, y te vas a unir a la causa por la cual el Eterno ha puesto a estos liderazgos en cada Keilah, en cada congregación. O por lo contrario, te vas a unir a este tipo de personas y te vas a sublevar. Y sabemos los resultados que esto trae, amados hermanos. Vemos el resultado de esta situación con Korah, con los 250, con Datán y Abirán. No fue muy buena. Estas energías iguales se atraen, ¿sí? Son como un imán. Cuando antes estudiábamos algo, cuando algo nos gustaba, cuando compramos un auto, nunca veíamos ese auto. Pero cuando compramos un auto de tal color, comenzamos a verlo en toda parte. O cuando nos gusta algo, nos topamos con gente que le gusta lo mismo. Y nos alegra eso, saber de que puedo compartir con alguien que conoce también de lo que yo estoy viviendo, estoy estudiando. ¿Sí? Esto lo engañó a Korah, pensando que el poder, ¿sí? Que el poder y la influencia lo llevaría a ser escuchado. Pero no fue así. Fue para desastre. Korah fue un hombre prominente, un hombre importante, estudioso, pero se le olvidó lo aprendido. Así pasa con muchas personas, amados. Que no pase con nosotros. Que no pase con nosotros. Lo que aprendamos, pongámoslo por obra, para bien. Toda esa mala influencia, la lashon hará, la murmuración, el estar maldiciendo, se ve reflejado en desastres también naturales. Podemos pensar lo que sucede ahora en la tierra. La tierra gime a una por ser liberada, por ser redimida de todo esto que le está sucediendo, pero hay consecuencias. Hay gente que está muriendo por desastres naturales. Podemos pensar algo, la naturaleza es así o no, amados, hay un propósito. Hay gente que aún, lo que vemos en esta paracha, que fueron totalmente enterrados vivos, hay gente que está muriendo. El ser humano está destruyendo tanto la tierra que la tierra se está vaciando por dentro, sacándole el gas, sacándole petróleo, sacándole el oro, sacándole los diamantes, sacándole las piedras preciosas y cuanta cosa ellos pueden sacar de la tierra, esto está removiendo. Sí, las excavaciones que tienen que hacer para extraer el oro negro, que es el petróleo, para abastecerse y llenarse de dinero, solo unos pocos. Eso está destruyendo la tierra está sufriendo por dentro, está siendo inyectada de tanto veneno, está siendo excavada, está siendo vaciada. Por eso dice, la tierra gime a una.
Y entonces vienen estos desastres y gente que es tragada viva. Todo tiene un propósito, amados hermanos. Nada es por casualidad. En esta parasha, entonces, también vemos que el Eterno hace un desafío. ¿Por qué? Porque ellos reclamaban, y Moshe les dice, les es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Coraj creyó que eso le pertenecía, que lo iba a lograr. Y no fue así. Nada nos pertenece. Todo el Eterno lo da. El Eterno es el que pone y quita reyes. Amados hermanos, tengamos en cuenta eso. Vemos en esta paracha también, de manera de resumen, que la vara de Aarón florece. Este desafío que pone. El incensario también que Moshe propone. Ok, ustedes quieren saber entonces quién es que Yahweh nominó aquí. Esto es delicado. Y Moshe les propone traer incensarios y fuego de una manera indirecta, haciéndoles caer en cuenta la situación que hubo con los hijos de Aarón. Tuvieron una oportunidad, eso el día de mañana traerán ustedes eso, pero espero que en esta noche ustedes piensen, recuerden lo que sucedió, ese castigo, cómo murieron, porque se han dado unas normas, se han dado unos parámetros para cada levita, para cada grupo de familia levita se había dado un trabajo, un lugar, un espacio. Y ahí es donde viene la transgresión, amor, hermano, cuando queremos transgredir, cuando queremos sobreponernos, cuando queremos nosotros sublevarnos a un lugar donde el Eterno no nos ha puesto. Esto pasó con los hijos de Aarón. Y les está mostrando, recuerden eso que pasó con los hijos de Aarón. Traigan incensario. ¿Ustedes creen que el Eterno va a permitir que ustedes traigan eso y les va a dar a ustedes el sacerdocio, sabiendo que cada uno tiene su lugar? Nadie puede transgredir el lugar. ¿Se van a arriesgar a eso? El Eterno nos advierte a nosotros. Por eso es importante nosotros en la noche, amados hermanos, llegar a hacer una auditoría de nuestro día. ¿De qué manera yo obré? ¿Qué tanto bien hice? ¿Qué tanto cosas no estuve de acuerdo o no estoy de acuerdo en seguir haciendo? Debo ponerme al tanto de esas cosas. Debo corregir, debo hacer teshuvah, hacerme un examen diario, amados hermanos. Esa oportunidad que nos da el Eterno en las noches de reconciliarnos con Él. Si hemos tenido problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia, o con nuestra esposa, con nuestros hijos, es el momento de restaurar esa relación. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque eso va a crear raíces de amargura y eso se va a acumular hasta un punto que la bomba va a explotar. Esto pasó con Cora. Permitió que eso fuera creciendo dentro de sí y se dijo a sí mismo, este es el momento de explotar. Y aún así, con los incensarios tampoco funcionó. Se les demostró que esta no iba a ser la posición que ellos iban a adquirir, ¿sí? Y cayeron. Dice que Coré ya había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. Y Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo, apartados de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, refiriéndose a Cora. O sea, no fue un hombre que se sublevó el que está trayendo todo este problema. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren esa actitud de Moshe. Nuestro Mashiach allá, perdónalo porque no saben lo que hacen. Moshe era superior espiritualmente, entendía la situación, se estaban portando neciamente. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Moshe está previniendo, está resguardando al resto. Están viendo cómo la destrucción está llegando y trata de que nadie más salga lastimado. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán se salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, toda su familia. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Nuestro Mashiach dijo, yo no he venido en mi propia voluntad. Yo vine a hacer lo que el Eterno me mandó. ¿Sí? Lo que yo hago no lo hago por mí mismo, lo hago porque a mí me fue encomendado. Y entonces da las opciones. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó a ellos, sus casas, todos sus hombres, los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. ¿Qué pasó el 9/11, 2001, septiembre 11 del 2001?
el atentado de las Torres Gemelas. 2 semanas duró el arrepentimiento en Estados Unidos. Las iglesias abarrotadas, llenas, gente convirtiéndose, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Pasaron esas 2 semanas, comenzaron a vaciarse nuevamente. Lo mismo que el pueblo hace. Si nosotros no tenemos un compromiso y no entendemos la voluntad de Yahweh en nuestras vidas, simplemente nos la vamos a pasar como lo hacía el pueblo, llorando, quejándose, arrepintiéndose, llorando, quejándose, arrepintiéndose. No, amados. Es momento de tomar una decisión en nuestra vida. Cuidarnos de caer en los pecados del pueblo de Israel, ¿sí? De nuestros ancestros, y sacar lo mejor de cada situación. Así que esta rebeldía, pues, no trajo sino destrucción, trajo destrucción, porque todo esto apunta a lo que es la usurpación de la autoridad. En esta parashá hay 9 mandamientos, ¿sí? En el capítulo 18 están todos. Esta parashá pone en evidencia, mi querido amigo, amiga, Ajim de Hayot, pone en evidencia lo que todo pastor, líder y ministro, tal como Moshe, Aarón y los levitas, han experimentado, experimentan en sus congregaciones. Y nos podemos extender a cualquier institución, dentro de las empresas, dentro de las entidades, dentro del deporte, en la rivalidad, en las escuelas. Pero vamos a centrarnos en lo que es la congregación, porque es que es lo importante en este momento para nosotros, que podamos entender y sanar este tipo de pensamiento, este tipo de deseos en nuestro corazón que nos llevan, sino al fracaso, a la destrucción, a la división. ¿Sí? Es el caso de la usurpación, amados hermanos. Estar inconformes con el liderazgo. También esto se ve en los hogares, cuando el padre desplaza a su esposa, la esposa desplaza al padre, los hijos se rebelan contra los padres, la usurpación entre familiares, de autoridad, de posesiones, los problemas entre familiares, entre hijos, entre hermanos, por una sucesión, por una herencia, por un seguro. Vemos estas situaciones, hermanos, donde la codicia, la envidia, saltan a relucir. Si hay esas cosas dentro de nuestro corazón que no han sido sanadas, en estos momentos son los más delicados en los cuales puede emerger ese sentimiento. Una relación de pareja, una relación de entre familia, de hermanos, que por muchos años se vivió bien. Y en el momento que hay la sucesión, hay la herencia, y si esas cosas no fueron sanadas, van a resaltar y va a llevar a la persona a desviarse y va a querer apoderarse de todos los bienes de sus hermanos, o si son varios, o si son 2 personas, si son 2 o 3. Casos hay, hermanos. Los casos de seguros de vida, donde se pagan millones si la persona muere, si uno de los dos muere, si el esposo o la esposa muere. ¿Cuántos han mandado a matar a sus esposos o a sus esposas, viceversa, solamente por el deseo de quedarse con ese y disfrutar de ese dinero, de esas posesiones, no con la persona equivocada, con una persona que de un momento a otro que no hizo nada, mientras que la persona, el esposo o la esposa que estuvo durante todos esos años combatiendo, luchando juntos, amándose, tuvieron hijos, y en ese momento todo se evapora, se olvida todo ese esfuerzo. Eso es lo que pasaba con la congregación, se olvidaban de todo el esfuerzo, de todos los milagros, de todo lo que Moshe había sufrido, que tenía que haber, todo el liderazgo que él desempeñó para sacarlos, todas las cosas que pudo haber pasado allá frente a Faraón. No era fácil, día tras día, esa lucha, intercesión, orando, venga aquí, venga allá. Ese valor, esas cosas no, en el momento de la codicia, una persona se nubla, una persona se ciega para apoderarse solamente en un segundo, quedarse con todo aquello que una persona ha construido durante años. Es triste, es triste. Eso se llama usurpación. Ahora, pero vemos algo positivo aquí, que no todos los hijos de Coraj pues se involucraron en esto, porque vemos en los salmos que se mencionan a los hijos de Coré. O sea, alguna fue preservada. Algunos de ellos fueron preservados. Bendito sea el abacados. Esta paracha entonces nos trae esa situación de rebeldía, de que debemos cuidarnos, amados hermanos, de que debemos tener en cuenta qué motivos hay en nuestro corazón que no hayamos sanado. Si dentro de nuestro corazón hay inconformidad, si hay celo, eso debe ser eliminado. Se debe hablar abiertamente con la persona de más confianza. Estoy sintiendo esto. Y sabes que no debes sentirlo, porque tu relación con el Eterno debe ser pura, limpia. Y saber que las posiciones las autoridades que han sido establecidas por el Eterno hay que respetarlas, hay que sujetarse a ellas, mientras que no eh, transgredan el límite.
o vayan en contra de las cosas del Eterno, pues eso es otra cosa. Pero mientras ellos estén en obediencia, estén dando resultados, estén dando testimonio, esas autoridades deben respetarse y se deben apoyar, amados hermanos. Se deben apoyar. Ahora, casos de rebelión, amados hermanos, vemos por todo lado, desde el principio de la creación. ¿Cuál fue el primer envidioso? ¿Cuál fue el primer rebelde? Pues la misma serpiente. Pues no le gustó, sintió envidia de lo que el Eterno había creado y le dio todo al ser humano. ¿Qué puso la serpiente? Duda en el corazón de esa creación del Eterno al hombre, al ser humano. Vino para poner y sembrar duda en su corazón por la envidia, ¿sí? Por el desprecio al Eterno, por el odio, por el rechazo a las cosas del Eterno. Él puso en el corazón de la mujer, la serpiente, en el Edén, puso la duda, ¿sí? Puso duda en las palabras del Eterno y presentó un mejor plan para la humanidad. Eso es lo que hace este tipo de Coraj o Corajín, ¿sí? Todo este tipo de personas que tienen ese espíritu de Coraj piensan tener siempre una idea mejor de la que se está planteando. Siempre van a estar murmurando. Es mejor allá, recuerdan, era mejor en Egipto, era mejor la comida allá. Allá recibíamos beneficios. Ese espíritu de coraje en las personas los lleva a sublevarse, a estar inconforme y a traer gente alrededor de ellos para oponerse. Esa es la situación. Eso fue lo que hizo entonces a Satán. Tenía un mejor plan que las palabras del Eterno. Y eso hace todo coraje. Todo coraje hace eso. Tengo un mejor plan, yo soy mejor que esta persona, yo soy mejor que el pastor, yo debo estar en esa posición, yo voy a estar allí. O sea, se la pasan quejándose, murmurando y no ayudan, sino que destruyen. De ahí en adelante, amado, para de contar. Desde el Edén, Adán y Eva, después la Torre de Babel también. Vamos a hacer un solo, eh, un solo cuerpo, vamos a unirnos, vamos a llegar hasta el cielo, vamos a destronar a Dios. Somos uno, vamos a fortalecernos y todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Rebeldía, ¿no, hermano? Eso se ve, los sindicatos, todo este tipo de sublevaciones de personas que se unen en contra de un gobierno, en contra de una autoridad, es rebeldía. Lo vemos patente en cada situación, a diario. Sara y Agar, por ejemplo. Sara se le dio la promesa, el Eterno le dio la promesa a Abraham. Sara, de un momento a otro se revela y dice, no, eso no va a funcionar. Mira, aquí está mi sierva, acuéstate con ella. Rebeldía, hermano, ir en contra de la voluntad del Eterno. Eso es rebeldía, ir en contra de los planes y los propósitos del Eterno para decir yo tengo un mejor plan. Sarai dijo, yo tengo un mejor plan. Acuéstate con ella y verás que vamos a tener hijos. Eso que dijo allá el Eterno, eso parece ser que no va a funcionar. Vamos a dar evidencia. Y muchos pasan en nuestras vidas que queremos adelantarnos y que queremos darle una mano al Eterno y mejor así como pensamos nosotros. Y yo no voy a esperar la bendición. Yo no voy a esperar hasta que el Eterno me responda. No, voy a adelantarme, voy a darme una ayudita. No cometamos ese error. Esperemos confiadamente en el Eterno. La situación con Jacob y Esaú también. No, ¿para qué yo quiero esta primogenitura? Desechar ese propósito eterno de darle doble porción al primogénito. Dijo, ¿para qué yo eso? Voy a morir. Rebeldía, amado hermano, rebeldía. La bendición de un padre, eh, el amor de un padre, rechazarlo. Eso es rebeldía. José y sus hermanos también vemos cómo le envidiaban, cómo lo odiaban, porque tenía esos dones, tenía el don de soñar. Comenzaron a sentir envidia, desprecio por ese joven. Que no nos pase esto dentro de nuestros hogares. Que amemos, que apoyemos a nuestro hermano, ¿sí? De carne, de sangre, si es más inteligencia, si tiene más habilidades, tienes que ser humilde y apoyarlo. Siempre, no sentir envidia de tu hermano, no sentir envidia de tu esposa recibió una educación, si ella tiene un empleo mejor. No pasa nada, hermanos. No permitamos ese tipo de sentimiento en nuestros hogares. El faraón también sintió ese tipo de celo cuando vio que el pueblo crecía. Ese faraón que no conocía a Joseph comenzó a sentir ese celo. Y dijo, no, si este pueblo crece, pues se va a unir a los enemigos y nos van a destruir a nosotros. La sublevación del pueblo, hermanos, hermanos. La sublevación del pueblo por resentimiento, por inconformidad, porque les parece mejor. Así mismo pasó allá a pie del monte, por eso hicieron el becerro de oro. Ya no estamos conformes con Moshe, no sabemos qué le pasó a él, no vamos a esperar. No, no les importó Moshe. Ya lo esperamos suficiente, ahora tenemos una mejor idea. Traigamos un becerro, traigamos una imagen que reemplace a Moshe. A nosotros nos parece mejor eso. ¿Qué hizo Aarón? También dándoles un poco retrasando el tiempo, a ver si Moshe aparecía. Vamos entonces a hacer un becerro y eso les tomó tiempo, pero igual todo había un propósito en esto del Eterno. Ellos habían pedido que Moshe mismo hablara con Elohim allá en el monte. Rebeldía, ¿no? No, yo no quiero hablar, hable usted con él.
hable usted con él, o así nos responden a nosotros, de pronto en nuestra familia, ¿no? Usted siga su religión, siga creyendo en su Dios, yo creo en Dios a mi manera, eso a mí no me importa, ¿ok? Entonces, vemos esto, este tipo de pecado, ¿no, hermanos? Las codornices, la murmuración de Miriam con Aarón allá acerca de la mujer de Moshe, el mal reporte de los espías. Pues haciendo un resumen, es esa cuestión, esa inconformidad, amados hermanos. Esa murmuración solo trae castigo, solo trae cosas negativas a nuestra vida, trae enfermedad, trae oposición, trae discordia, trae división, ¿sí? Este pueblo, aun viendo que los 10 espías murieron, ¿sí? Ya tenían la experiencia de que esos espías allá, el Eterno los consumió. El pueblo sigue empecinado a querer usurpar la posición. No fue suficiente para ellos esta nueva sublevación de parte de Korah, de Datán y de Abirán. No hubo escarmiento. Nos pasa a nosotros lo mismo, que nosotros no nos importa lo que hayamos podido vivir, las condiciones en que hayamos podido terminar por rebeldes, por querer hacer algo testarudamente, por querer hacer algo en nuestras propias fuerzas. Parece que no, ¿verdad? Parece que tenemos como que se nos olvidan las cosas, como que tenemos mala memoria. Dice el que no tiene presente la historia, lo del pasado, está condenado a repetirlo. Y así pasa. Que no nos pase a nosotros. Que tengamos en cuenta que de todas esas situaciones el Eterno nos tiene una solución. Él nos da la salida. No tratemos de ayudar, no tratemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Que haya escarmiento en nuestra vida, que aprendamos de nuestros errores para bien, que crezcamos espiritualmente. Amén. Para concluir, amados hermanos, este tema de la rebeldía, Korah, y que nos deja una revelación acerca de que nosotros debemos impedir eso en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra congregación, de respetar las autoridades. De eso se trata. Hagamos un resumen, un compendio de lo que esta paracha es. Moshe, cuando se subleva Korah, él se postra, dando esa demostración de humildad. Que tengamos nosotros, no tenemos que ser todos los líderes o el pastor de una congregación, que nosotros tengamos, porque vamos a tener interacción con otros hermanos que nos pueden hacer sentir mal. Si en cualquier situación con otra persona nos podemos sentir mal, que tengamos ese corazón humilde de Moshe, de venir y traer esas situaciones de dolor delante del Eterno. ¿Sí? Se dirige primero a Korah, Moshe se dirige primero a Korah y sus secuaces, dándole oportunidad, vemos que le da oportunidad ese mañana, dando tiempo para que recapacitara este séquito, este grupo de personas, ¿sí? Y que pasara el enojo. Dice la palabra del Eterno que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero nosotros debemos también evitar la discordia, momentos que estamos, digamos, calientes, que estamos llenos de ira, ya buenos libres, pero que no somos claros en el momento de pensar, que solamente vamos a empeorar la situación. En esos momentos demos una tregua, sal de tu casa, evita el contacto, ve y camina, ve y respira, y luego deja que pase esa situación, porque si comienzas a dar solución en ese momento, solamente es echar fuego, es echar leña al fuego. Se va a encender aún más esa llama de discordia. Ahora, Moshe coloca todo delante de Yahweh. Eso es un ejemplo para nosotros. Él no pleita diciendo, sí, yo soy el jefe, yo soy el que mando aquí, a mí me pusieron aquí. Él no se defiende a sí mismo. Él dice, vamos a traer esto delante del Eterno y él va a mostrar quién es el que verdaderamente él puso aquí. Él tenía plena confianza en la respuesta del Eterno. Y eso es algo correcto. Si hay inconformidad entre una congregación, lo primero es hablar. Ok, vamos a hablar, lo que es lo que pasa. Pero no hagamos la shonjara y no tratemos de traer a otros que estén inconformes para unirnos en contra de esa autoridad. Eso es lo que pasa cuando vemos revoluciones, las revoluciones. Y libros en cantidades hay. Usted ponga en Google rebelión y le van a salir películas, libros, revoluciones, todo este tipo de cosas durante la historia. ¿Por qué? Gente se une inconforme y une, y eso es lo que trae las revoluciones, problemas, guerras civiles. Moshe plantea un desafío que es tremendo, ya lo dijimos, es un pequeño resumen ya final para terminar, un reto, ¿sí? Exclusivo de los levitas, trayéndole a memoria lo que sucedió allá con los hijos de Aarón, dándoles a recordar la muerte de Nadab y Abiú, pero eso no les aplacó de su objetivo, se cegaron completamente. Yahweh los escogió para servir en el Mishkan. Ahora, Moshe manda a llamar a Datán y Abirán, pero ¿qué hace estos dos? De una manera soberbia, dijeron, no iremos, esto es rebelión, esto es rebelión. Hijo, hija, esposo, esposa, si hay discusión, seamos humildes, cedamos, digamos no al pleito, digamos no a la soberbia, digamos no a la rebeldía. Sanemos esa herida en ese momento.
Estos hombres dijeron, no iremos. Y me imagino levantaron su cabeza mirando con desprecio y no iremos. ¿Sí? La serpiente en el huerto del Edén también les dijo, ustedes no morirán. Cuando el Eterno ha dicho, si ustedes comen de esto van a morir. Pero ¿qué dijo la serpiente? No morirán. Tengo un mejor plan. Mis amados hermanos, creo que hasta ahora hemos podido aprender nosotros de que debemos ser humildes, de que debemos apartarnos, de involucrarnos en situaciones de la Shonjara, de unirnos con personas que estén inconformes, de que debemos ser sabios en la manera en que nosotros vamos a reaccionar frente a una inconformidad, cómo debemos traerla primeramente al Eterno, cómo debemos conversar eso con la persona con la cual nosotros estamos en inconformidad, para que no haya estas explosiones que causan desastres, amados, ¿no? Esta gente murieron todos los 250, murió Datán y Abiram, murió Cora, sus familias, sus pequeños pagaron esa culpa, se le arrastraron toda la familia. Y esto puede pasar en nosotros, no solamente afectamos nuestra propia vida, sino que afectamos la de terceros y muchas veces a nuestros seres queridos. ¿Cuántos han caído por las malas amistades, por las malas influencias, por los malos consejos? ¿Cuántos han caído y ahorita en este momento están en las cárceles, han sido castigados o inclusive han perdido su vida por este tipo de influencia, por querer rebelarse, por querer rebelarse o unirse a una causa en contra de las autoridades? ¿Y cuántos movimientos no han habido a través de la historia que han provocado la muerte de muchas personas inocentes, que pensaron que eso era un ideal que los iba a llevar a un cambio de vida, a un cambio de sociedad, pero que solamente fue una ilusión? Lo que pasó con Cora y estos secuaces es un ejemplo de lo que sigue sucediendo en la sociedad en nuestros tiempos. Pero nosotros debemos apartarnos, así como le dijo, apártense de las tiendas de estos hombres perversos, impíos. No nos unamos a este tipo de componendas políticas, componendas de ideologías, ¿sí? Luchar, hermanos, contra la corriente, que no nos va a llevar a nada. La división viene ya planeada, los partidos políticos, equipos de fútbol, mi país contra tu país, todo eso es orgullo, todo eso es una ambición desmedida, eso es una codicia por el poder, por el dividir. Lo que están haciendo es dividir a la sociedad con tantos partidos políticos, dividen a la gente. Tú no naciste con un partido político, tú te hiciste o a ti te hicieron, te influyeron y decidiste unirte a ese partido. Pero lo que están haciendo es desde arriba dividir al pueblo. ¿Cuántos pleitos, cuántas vidas se han perdido por este tipo de rivalidades? Porque se siembra en el corazón de una persona una ilusión. Pongamos nuestra mirada en nuestro Mashiach, pongamos nuestra mirada en la palabra del Eterno, que nos guía a la verdad, que nos tiene promesas de verdad, que esa esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, de un reinado justo, se van a dar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Y así como Pablo también lo indica en 1 Corintios 5:11, vamos allá un segundo. Dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, o con el tal ni aun comáis. No tengamos comunión con este tipo de personas y aún hermanos que sabemos que no están caminando correctamente, que están haciendo las cosas al revés, que están buscando siempre división. Pablo nos advierte de eso. El escogido o llamado de Yahweh queda siempre bien parado. Eso sí, téngalo por seguro. Usted se puede levantar contra un líder, contra un maestro, contra un gobierno, pero si están dando resultados, lógicamente van a quedar bien parados. Y el que va a quedar mal parado eres tú. ¿Sí? Quedaría demostrado, amados hermanos, quedaría demostrado en esta parasha quiénes son los que el Eterno escogió: Aarón y Moshe, los hijos de Aarón, por las pruebas que se hicieron. Ese desafío que planteó Moshe, dándoles a entender de que deberían arrepentirse, que deberían de alejarse de ese pensamiento, que ellos tendrían solamente que disfrutar de lo que el Eterno ya les había dado y gozarse en la presencia de Yahweh, conformarse, ¿sí? Sentirse satisfechos. Descendieron al Seol, no volvieron a subir. Querían subir por encima de Moshe, pero quedaron debajo de la tierra, ¿sí? Se confirmó exactamente, sin lugar a dudas, que ese sacerdocio y ese liderazgo le pertenecían a Moshe y a su hermano. Lo que se dijo en Números 4, 19-20. Dice así:
para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Aquí ya el Eterno es claro con ese mandamiento. Cada tribu, cada grupo de los hijos de levitas tenían una función y ninguno tenía que transgreder la posición de otro. En el verso 20 dice, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además, hablo ya Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Jesús. Ahora, aquí les da claritico a los hijos de Coat, ¿sí? Que ellos tenían una función, la más cercana al Eterno, con las cosas santas del tabernáculo. Pero ellos no podían ver esas cosas. Tenían que primero Aarón y sus hijos cubrirlas y después ellos transportarlas. Eso es una cercanía tremenda, hermanos. Y quedó demostrado que ese servicio solamente le correspondía a Aarón y a Moshe, ese liderazgo. Entonces debemos entender, debemos, como se dice, resignarnos. Una palabra que se usa ya para decir, ok, ya, date cuenta que tienes que resignarte, esto no va a cambiar. ¿Ok? Moshe intercede y Aarón intercede por el pueblo. Aarón hace expiación por el pecado de la murmuración. Él se pone entre los muertos y los vivos como nuestro Mashiach. De todos aquellos que murieron aquella fueron 14.700, sin contar los de Coraj y sus familias. Y de esta manera queda demostrado que la humildad, amados hermanos, el hacer la voluntad del Eterno, trae bendiciones, trae beneficios. Que el Eterno les bendiga, mis amados hermanos. Espero que hayamos sido tocados por el Ruach HaKodesh, que podamos entender la posición de cada uno dentro del servicio, que podamos entender que estamos para apoyarnos, que estamos para orar unos por otros, orar por las autoridades, por los ministros, por los pastores. Debemos unirnos a la causa, y la causa es nuestro Mashiach, ¿sí? Su voluntad, hacer su voluntad. Lo que está fuera de su voluntad es pecado. Cada uno conoce su posición, somos un pueblo, somos un ejército, donde cada cual tiene una función, y cada función es importante para el Eterno. Cada uno de nosotros es importante para el Eterno en su posición, sin desear la posición del otro, hasta que el Eterno no confirme lo contrario, ¿sí? Y de esta manera el Eterno va a abrir puertas y nos va a seguir usando grandemente, poderosamente, en la posición que nos ha estipulado. Amén. Shalom, amados. Nos vemos en la parashá 39, Jucat, es acerca de la vaca roja. Shalom, shalom, Leitraot. Shalom, Urajan.